Hechos 8:4. Y no lo voy a molestar que se ponga de pie, así sentado. Gloria al Señor. Siempre, hermana Tania, nomás se desocupen o los sugieres, se vienen a tomar asiento, salvo los que están contando la ofrenda, ¿verdad? Gloria al Señor. Hechos 8:4. Y para que salgamos bien con el tiempo, vamos a leer los primeros del 4 al 8. Del 4 al 8. Y dice así el Señor en su palabra. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime les escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Todos juntos en el 8. Así que había, dice, gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué había en aquella ciudad? ¿Qué había en aquella ciudad? No gozo, había gran gozo. Porque eso es lo que debe de haber, eso es lo que debe de imperar en el corazón de aquellos que son tocados por el Señor, hermano. ¿Sí, amén? Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que hables a nuestras vidas, te pedimos que hables a nuestros corazones, te pedimos, Señor, que puedas ministrar a cada uno de nosotros. Señor, lleva tú la gloria siempre, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Le decía, hermanos, que qué es lo que debe de imperar en el corazón de el pueblo de Dios. Debe de haber un gran gozo. Hermano, esta noche yo quiero recordarle, el dolor, hermanos, es inevitable. Amén. El dolor es inevitable. Pero el que usted se sienta miserable, esa es su elección. El que usted se sienta miserable, el que usted se conmisere, el que usted se sienta menos que nada, el que usted se sienta que Dios no lo quiere, el que usted se sienta solo, triste, desamparado, el que usted sienta, hermano, que nadie da 5 por usted, esa es su opción, esa es su elección. Yo le he titulado el nombre Vidas Consecuentes, Vidas Consecuentes, porque, hermano, el Evangelio es eso. El Evangelio es un nuevo estilo de vida consecuente. Es decir, un estilo de vida donde lo que predicamos es lo que vivimos. ¿Amén? ¿Sí, amén? Lo que vivimos es lo que predicamos. Y el pasaje número 8 del capítulo de Hechos, y de hecho todo el libro de los Hechos, está lleno, hermano, de cosas sorprendentes, cosas tremendas, que si la iglesia de ahora en día, de alguna manera viviera las cosas que aquí vivieron, hermano, esto sería increíble. Esto sería otra cosa. Ahora, ¿qué es lo primero que el Señor quiere enseñarnos esta noche para ir al grano? ¿Qué es lo primero que el Señor quiere enseñarnos? Sencillo. Lo primero que el Señor quiere enseñarnos, oiga bien, es que debemos anhelar siempre ir más allá. Diga conmigo, anhelar, ir más allá. Vea cómo comienza el versículo número 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, dice, el evangelio. Y luego en el versículo número 5 dice, entonces, Felipe. Detengámonos ahí, Felipe. ¿Quién recuerda quién era Felipe, hermanos? ¿Quién recuerda quién era Felipe y dónde aparece Felipe por primera vez? ¿Quién recuerda? Ayúdeme. Felipe aparece siempre en el libro de los Hechos, en el capítulo número 6, no lo busque. Y la Biblia nos dice quién era Felipe. Hermanos, Felipe era un diácono. Un diácono. Felipe era un
diácono, era un ujier. Lo que pasaba era lo siguiente: la iglesia de Cristo en ese tiempo estaba, diga conmigo, creciendo, porque todo debe de crecer, hermanos, todo debe de crecer. Entonces la iglesia de Cristo estaba creciendo, la iglesia de Cristo se estaba multiplicando, estaban añadiéndose más personas salvas a la iglesia, y el problema era que los apóstoles llegó un momento en que ya no podían hacerse cargo de la manutención, de repartirle la comida a las viudas y a los niños. Recuerde que la iglesia no debe de ser solo para adentro, amén. La iglesia no debe de ser solo para adentro. La iglesia también debe de ¿qué? Debe de dar, debe de compartir, debe de mostrar el amor al prójimo de una manera tangible, de una manera que pueda solapar o ayudar a la necesidad de la comunidad, de la sociedad. Entonces la iglesia estaba creciendo y los apóstoles ya no daban abasto para atender al pueblo. Lo que ocurre es que viene Pedro, se levanta y dice: ¿saben qué? No es justo, no es correcto que nosotros como apóstoles descuidemos el trabajo de orar y de predicar y de ayunar y de interceder para que nos pongamos a atender las mesas. Siempre la parte espiritual va a ser más importante que la parte material, hermanos. Aquí podemos, y decía Edwin algo muy importante: Dios está acá desde antes que usted viniera. Acá hay movimiento desde temprano. Yo iba para Best Buy, iba para Office Depot a eso de las 11 pasadas de la mañana, y paso por acá y ya hay movimiento, hermanos. Me detengo, entro a ver qué pasa, a ver qué ocurre, a ver cómo van las cosas, y pues se está limpiando, se está arreglando, damos algunas indicaciones, luego estamos en constante comunicación con los líderes de la iglesia, y coordinando, planificando, organizando, supervisando. Entonces, hermano, todo eso es bueno, amén. Pero sin presencia de Dios es hueco y vacío. ¿Sí, amén? Si Dios no está acá y se manifiesta, todo esto es en vano, hermano. Y los apóstoles sabían eso. Entonces, ¿qué deciden? Deciden, dice en el capítulo 6, en el versículo número 3, Pedro da la solución, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, dice, a quienes encarguemos de este trabajo. Y dice en el 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros se está refiriendo a ¿quiénes? A los apóstoles. ¿Sí, amén? ¿Me está siguiendo? Entonces, dice en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud, amén, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿A quién más eligieron? A Felipe. ¿Sí, amén? ¿Ve dónde aparece Felipe? ¿Sí, amén? Gloria al Señor. Ahora, cuando pasa al capítulo número 8, ¿de qué Felipe se está refiriendo? Se está refiriendo del Felipe a quienes unos días atrás habían elegido como diácono. Amén. Ahora bien, esta es la situación. Felipe no se quedó como mujer toda la vida. Anheló más. Anheló ir más allá. Entonces, hermano, no nos podemos quedar como comenzamos. No nos podemos quedar como comenzamos. No nos podemos quedar como al inicio. Debemos anhelar, debemos desear. ¿Ir dónde? Ir más allá. Ese era el corazón de Felipe. Felipe es elegido, Felipe es puesto a servir las mesas, Felipe es puesto a servirle al pueblo, Felipe es puesto con un cargo de ujier, pero no se conforma con quedarse como ujier. No se conforma con quedarse como maestro de escuela bíblica. ¿Qué anhela Felipe? Ir más allá. Y entonces usted lo ve en todo el capítulo número 8, que de ujier, en el versículo número 6, en el versículo número 5, perdón, ¿saben qué se convierte Felipe? ¿En qué se convierte? En un predicador. Se convierte en un evangelista. ¿Sí, amén? Entonces viene la pregunta:
¿Cómo fue su comienzo o cómo ha sido su comienzo en la iglesia? ¿Y cuánto tiene de estarse congregando? ¿Y por qué se ha conformado a quedarse como maceta? ¿Por qué no anhela ir más allá? ¿Por qué, hermano, no anhela el hecho, oiga, de ser usado más por Dios? ¿Quién le ha dicho que solo las personas que se suben al altar pueden ser usadas por Dios? ¿Por qué no anhela ser usado por Dios? Hermano, ¿por qué no anhela el hecho de tomar una vasija de aceite y poder imponerle manos a alguien? ¿Quién le ha dicho que necesita un currículum? ¿Quién le ha dicho que necesita una hoja de vida especial para poder hacer eso? ¿Quién? ¿Por qué no anhela el hecho de involucrarse y hacer más cosas para el Señor? Que si cantan en el grupo de alabanza, gloria al Señor, perfecto, pero ¿por qué no ir más allá? ¿Por qué no ir y tomar clases de vocalización? ¿Por qué no ir y aunque sea un esfuerzo, aunque sea pagar con sacrificio? Pero hermano, no es un gasto, es una inversión. Y pagar una clase de vocalización, pagar clases privadas de aprender a tocar el instrumento. ¿Por qué no? Amén. ¿Por qué no? Y vemos en la palabra, oiga bien, que Felipe, siendo obediente y siendo fiel a lo que le habían encomendado, Dios va ¿qué? Promoviéndolo. ¿Qué necesita usted? Ser fiel con lo que hace, para que Dios pueda irlo promoviendo. Yo siempre se lo he dicho, hermano, ¿cuál fue su inicio en este país? ¿Y cuál es su situación actual ahora? Deberíamos de haber ido más allá. Deberíamos haber ido más allá. ¿Cuál fue su inicio? Y quizás no pasamos, hermano, de las 2, 3 palabras que podemos en inglés. Y siempre vamos buscando al que tiene cara igual que nosotros. ¿Sí? Siempre que llegamos a un lugar, vamos buscando la plaquita acá que se llame Pedro, María, que se llame Juan, que se llame Roberto, pero si vemos que se llama, qué sé yo, Sharon o Catherine, John, no. Peter. Siempre vamos buscando al que habla español, porque no anhelamos ir ¿dónde? No anhelamos ir más allá. Yo tenía un problema cuando comencé a trabajar, fíjese. Mi primer patrón, cuando yo entré a trabajar en la pintura, yo no sabía nada, absolutamente nada, nada de nada. Y él, Paul, de buen corazón, tocado por Dios, me abrió las puertas y me aceptó tal así, sin saber nada. Pero Paul a veces, él hablaba español y trataba de practicarlo conmigo. Paul a veces me decía, Roberto me decía, yo quiero pagarte más. Yo entré ganando con él $12 la hora, como chalán, como gato, ¿sí? Entré trabajando ahí como el que hacía los mandados, ¿verdad? Yo era el ayudante del auxiliar, el ayudante del auxiliar, del que llevaba el agua, del que hacía los mandados. Y Paul me decía, Roberto, yo quiero pagarte más, pero ¿cómo hago? Me decía. ¿Cómo hago para pagarte más? Me da pena pagarte eso, me decía. Y hermano, de mis compañeros, el que menos ganaba 20 la hora, entre los pintores. Y me decía, tenés que aprender, tenés que aprender, tenés que aprender. Y en una de esas vino un bajón de trabajo y usted sabe, cuando lo mandan a descansar algunos días y te voy a llamar, ¿qué pasa? Le dice, ok, tómate unos días, yo te voy a llamar. Y hay muchos que todavía están esperando la llamada, amén. Y Paul me dijo, te voy a llamar.
Y entonces en eso Dios puso en mi camino el nuevo jefe que tengo, ¿verdad? Pero como ya habíamos avivado un poquito, anhelábamos crecer más, ¿sí? Cuando me dijo, ¿cuánto querés ganar? Y yo dije, bueno, le voy a decir unos $6 más, 7 le dije. ¿Tanto? Le dije. Me dijo, déjame verte, me dijo, para ver si te pago eso. Y yo, ¿cómo que viéndome me va a calcular, verdad? El asunto, hermanos, es que terminó pagándome lo que yo le dije y después me aumentó más. Pero ¿qué había pasado? Habíamos anhelado ir más allá. No me lo está preguntando, hace unos meses atrás la iglesia la pintamos nosotros. Nosotros hicimos el presupuesto, nosotros trajimos los materiales, nosotros trajimos las herramientas y nosotros la pintamos. Ahora, Felipe no se había quedado estancado. Anhelaba más. Número 1. Número 2, hermano. Número 2. Oiga bien, que la persecución, que sus problemas, hermano, no le cierren la boca para testificar de Cristo. Amén. Que sus problemas no le cierren la boca para testificar de Cristo. Vuelva a leer el versículo 4 y 5, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Quiero decirle algo, hermano, el trabajo de Satanás es bien fino, amén. Diga conmigo, fino. El trabajo de Satanás es bien fino. Satanás, hermano, no se le va a presentar con patas de caballo y con un tridente y con unos grandes cachos. No, señor. Satanás se le va a presentar midiendo 90, 60, 90. Amén. ¿Me agarra la onda? Así se le va a presentar. Satanás no se le va a presentar con cosas obvias. Satanás se le va a presentar de manera sutil. Diga conmigo, sutil. Bien sutil. Y una de las maneras como él trabaja, oiga bien, es haciendo que usted se enfoque más en los problemas, que usted se enfoque más en las situaciones difíciles, que usted se enfoque más en las adversidades que en el poder de Dios. ¿Sí, amén? ¿Sabe por qué? Porque lo que quiere es cerrarle la boca. Cerrarle la boca. Y entonces, ¿qué pasó? El pueblo, la iglesia, estaba sufriendo persecución. Amén. Había alguien que se llamaba Saulo, y usted lo ve al principio del capítulo número 8, está hablando de Saulo, que luego se convirtió en Pablo, y dice el 8:1, y Saulo consentía en su muerte. ¿Hablando de quién? Hablando de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. Entonces dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. ¿Qué hubo, iglesia? Una gran persecución. La iglesia tuvo que salir de donde estaba. ¿Sabe de dónde salió la iglesia? Salió de la comodidad en la que se encontraba. Quiero decirle algo, hermano, muchos de sus problemas Dios los permite para que se sacuda la comodidad que tiene, para que se sacude el conformismo. Muchas de las situaciones que le han venido buscándolas o no buscándolas, Dios las ha permitido, hermano, para moverle el piso. Porque, hermano, está muy inerte, está muy cómodo, está muy flojo, está muy atenido, está muy frío. Y Dios ha permitido esa situación, ¿para qué? Para que se vuelva a Él. Para que le busque más en oración, para que anhele más de su presencia, para que anhele más de su compañía, para que lo busque más en oración, para que doble rodillas y clame a Él, para que venga al servicio, hermano, para que tenga más comunión, santidad para con Él. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás ve la persecución y ¿qué quiere? Cerrarle la boca. ¿Sabe por qué quiere cerrarle la boca? Para que usted se hunda, para que usted se hunda. ¿En qué?
se hunde en su propia desdicha, para que usted se suma en su propia conmiseración. ¿Me está siguiendo? Y cuando usted se sume en su propia desdicha, cuando usted se cierra y empieza a autoconmiserarse, y usted se queda en su casa, se queda en su cuarto, hermano, se queda en su cuarto, sumido en su desgracia, sumido en su desdicha, se queda lamentándose, se queda llorando amargamente, se queda, hermano, desesperanzado, desanimado, cuestionando que qué vino a hacer a este país. Bien estaba allá en El Salvador. ¿Quién me mandó a venirme? Es que si tuviera lo del pasaje me regreso. Mentiroso, no se va. Si ya se le olvidaron las moscas y las cucarachas, no se va. Y la iglesia sufría persecución, pero hacía lo correcto. Dice el versículo 5, iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Sabe qué tiene que hacer? Mientras más grave sea el problema, más predique de Cristo, hermano. Mientras más emproblemado esté, más publique el mensaje de la salvación. Hermano, la gente no tiene por qué ver sus miserias. Usted no está para contarle sus desdichas, ni la gente para saberlas. Porque cuando usted da la vuelta y se aleja, lo que dicen es, y es hijo de Dios, mira, y es hermano, y es servidora y de celebración. Ahí en celebración se congrega y mira cómo anda llorando, mira cómo anda lamentándose, mira cómo anda quejándose, mira cómo va dejando una huella de amargura y de miseria a su paso. Como que es esos hombres que va arrastrando la cobija vieja atrás de ellos, con todo el hedor de sus pobrezas. Al contrario, hermano, juéguele la vuelta al enemigo. Comience a hablar de Cristo. Ve a alguien emproblemado, ¿sabe qué? Yo sé, Cristo tiene la respuesta. Ve a alguien enfermo, ¿sabe qué? Ven para acá, te voy a imponer manos, voy a orar por ti, ven, permíteme. Pero con autoridad, hermano. El hecho que usted esté pasando por un proceso, el hecho que usted esté atravesando una situación difícil, no significa que Dios lo ha olvidado. No significa que Dios lo ha puesto a un lado. No significa que Dios ha olvidado el propósito que tiene para con usted. Simplemente, hermano, está trabajando, está obrando, está enseñándole algo. Está esperando que salga la mejor versión de usted para con él. Y entonces, hermano, háblele, dígale, ¿sabes qué? Ven para acá, te voy a imponer mano. Vení, Joana, te voy a imponer mano. Yo sé que andas en problemada, yo sé que andas en situación de la familia. Hermano, y aunque le hayan fajado en la noche, vení, voy a orar por tu marido. Joana, mírame a los ojos. Segura, Joana, mírame, porque me baja la mirada, Joana. Voy a orar para que te sanes. Te voy a llevar a la iglesia. En Cristo hay esperanza. Deja ese pecado, Joana. Sentate. ¿Sabe por qué? Es una terapia. Es una autoterapia. Es una autoterapia. La fe es por el oír. La fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y cuando usted proclama palabra de Dios, cuando usted decreta palabra de Dios, cuando usted declara palabra de Dios, cuando usted comparte palabra de Dios, la fe es por el oír. Y usted se está oyendo usted solo. Y ese mensaje que está diciendo, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay solución, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay libertad, en Cristo hay restauración, en Cristo vienen tus hijos a la iglesia, en Cristo toca el corazón de tu marido y cambia, en Cristo te saca de ese pecado oculto, Cristo te sana esa enfermedad terminal.
La fe es por el oír, y usted automáticamente comienza su fe a crecer, comienza su fe a ensancharse, y entonces comenzó a orar, comenzó a interceder, comenzó a clamar, tal vez deprimido, tal vez triste, tal vez desanimado, tal vez sin esperanza, pero cuando termina de interceder, cuando termina de ministrar a la persona, ¿sabe quién es el más beneficiado? Usted. Porque dice, wow, yo no sé de dónde me salió tanto, pero hoy sí me cargué la batería yo solo. A ver, diablo, ¿dónde estás? Vení para acá, te voy a dar una patada. Porque no te creo tus patrañas ni tus mentiras. No se suma en su desdicha. Publique alabanza. Y mientras más fregado venga, más cante. Alabe. Salte, gócese, deje que el Espíritu lo ministre, hermano. Usted cierre sus ojos y si dice dar vuelta, de vuelta, hermano. Y si dice salte, salte. Y si dice haga la culebra macheteada, haga la culebra macheteada, hermano. Y si le dice, hermano, lo que sea, usted alabe, glorifique, bendiga, exalte, hermano. Fluye en la presencia del Señor y el Espíritu se va a manifestar. Pero no cierre su boquita. No la cierre. No la cierre. ¿Y qué hacía la iglesia? A pesar de la persecución, hermano, a donde fueran, por todas partes, iban anunciando el evangelio. Amén. Iban anunciando el evangelio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no importa donde usted llegue, si usted llega acompañado de Cristo, ya la hizo. Se lo voy a repetir. No importa dónde llegue, si usted llega acompañado de Cristo, ya la hizo. Ya la hizo. Vea qué pasaba. Vea qué pasaba en el versículo número 6. Y la gente dice, unánime, escuchaba. ¿De qué manera? Atentamente. Las cosas que decía ¿quién? Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Sabe por qué, hermano? Por el que el evangelio no viene solo. El evangelio con señales. Viene con señales. ¿Y para qué son las señales, pastor? Para que la fe del pueblo de Dios se afirme. Se afirme. Para que la fe del pueblo de Dios se ensanche. Para que usted diga, wow, esto funciona. Esto sí es realidad. Y si no ve el versículo número 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, ¿qué pasaba? Salían, ¿dando qué? Hermano, aquí no hay diablo que se le resista al Señor, hermano. Aquí no hay Satanás, aquí no hay, hermano, situación que se le resista al Señor. No la hay, hermano. Y dice, salían dando voces, grandes voces, dice, y muchos paralíticos y muchos cojos eran sanados, sanados. Tal vez aquí no hay paralíticos hablando literalmente, pero tal vez espiritualmente hay paralíticos. Tal vez en su casa usted lleva la carga sola o solo. Tal vez renquea, porque la ayuda disque idónea no camina. Tal vez renquea porque disque la cabeza de la familia, que somos los varones, hermano, más parece cola. Parece cola. Y si no lo puya, no camina. Entonces, obligadamente ha tenido que tomar la mujer el rol de cabeza. Equivocadamente, porque no es el diseño de Dios, pero lo ha hecho. Y dice que aquí los paralíticos caminaban, los cojos eran sanados, y en el versículo número 8 dice, había gran gozo, dice, en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque el evangelio había llegado. Y fíjese, hermano, que es interesante porque Jesucristo, ¿recuerdan de dónde era la samaritana?
¿Recuerda de dónde era la samaritana? ¿De dónde era la samaritana? Era de Samaria. Y cuando Cristo habla con la samaritana y la samaritana regresa a la aldea y le cuenta a sus paisanos, le cuenta a sus conciudadanos y le dice, miren, parece que he encontrado al Mesías, he encontrado un profeta que me adivinó que he tenido 5 maridos y que el que ahora tengo no es tampoco mi marido. ¿Sí? Valga el paréntesis. Amén. Y entonces le dijeron, ven, tráelo. Y lo llevaron a la aldea. Y cuando lo oyeron, dijeron, de veras que este es el profeta. ¿Y sabe cuántos días se quedó Jesucristo con ellos? 2 días más. Y les enseñaba y les predicaba y ellos les creían y se convertían. Pero ¿sabe qué? El Señor no hizo milagros ahí. Ahora ve el cumplimiento de la palabra cuando dice, cosas mayores que yo, dice, harán. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué fue a hacer Felipe? Fue a hacer el cumplimiento de la promesa de Dios. Jesucristo predicó, convirtió, pero llega Felipe con unción del Espíritu Santo y que comienza a haber manifestación de señales. Manifestación de señales. Dice en el versículo 8, así que había, dice, gran gozo en aquella ciudad. Hermano, además de eso, tenga cuidado y asegúrese, hermano, de no solo ser convertido, de no solo ser profesante. Asegúrese de ser convertido realmente. Asegúrese de ser convertido. ¿Por qué le digo esto? Porque en el versículo número 9 hay un problema. Dice que había un hombre llamado Simón, diga conmigo Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose ¿qué? Por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder ¿de quién? De Dios. Mire Satanás cómo se viste como ángel de luz. Sí, amén. La gente decía que los artificios o las cosas que Simón hacía, se los atribuía a Dios. 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado ¿por cuánto tiempo? Mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, dice, ¿estaba qué? Atónito. Hasta ahí la historia parecería. ¿Cómo parecería la historia hasta ahí? Bien, amén. Felipe, Simón, un mago, dice que grandes y pequeños creían en él, con sus artificios, con su magia, los había convencido que él era alguien grande, que venía de Dios, que su poder descendía de Dios, hermano, y tenía su business, ahí tenía su changarrito, ¿verdad? De alguna manera, él de ahí se alivianaba. Pero cuando comienzan a oír a Felipe y el mensaje del evangelio, el pueblo se convierte y muchos inclusive se bautizan, incluyendo ¿a quién? A Simón. Y Simón de mago, Simón de brujo, Simón de hechicero, Simón de charlatán, pasa a ser disque creyente, bautizado y hasta ujier al servicio de Felipe. Amén. ¿Me está siguiendo? Supuestamente convertido. Pero ¿qué pasa? Usted sigue leyendo el texto y realmente Felipe no es un convertido. Simplemente está, Simón no es un convertido, Simón es un convencido. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando ve que por la imposición de manos el Espíritu es dado a las personas, y cuando ve los milagros que los apóstoles hacen, porque todo esto está aconteciendo ¿dónde? Esto está aconteciendo en Samaria. Samaria está a unos kilómetros de Jerusalén, de Judea.
cuando las buenas nuevas, cuando las noticias llegan a Jerusalén, que Samaria se está convirtiendo, que está habiendo milagros, los apóstoles mandan una comisión a ver qué está pasando. Y entonces llega Pedro en el versículo 14, llega Juan y se dan cuenta que sí, que ahí está ocurriendo un avivamiento. Amén. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando Simón ve que los apóstoles imponen manos y que la gloria del Señor toca vidas, ¿sabe qué dice Simón? ¿Sabe qué dice Simón? Exacto, versículo 18, 8:18. Por eso le dije, asegúrese de ser convertido y no solo convencido. Dice el 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Los motivos de Simón eran egoístas, carnales. Y entonces viene Pedro en el 20 y le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Le dice en el 22, arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Por qué amargura, hermanos? ¿Por qué amargura? Porque el negocito, el changarro que tenía a través de la magia, a través de leer el té, a través de leer las cartas, a través de leer la mano, a través de ir a consultar la bruja, porque sí que lo hacen, y a mí me consta. Y la candela con la foto de la susodicha. Ahí. San Simón, me lo das. San Antonio de cabeza. Dámelo, Señor, con tu gran poder. Yo lo vine a buscar. El negocio de Simón, ¿qué pasa? Se había ido. Se le cayó. Y entonces, ¿qué le entró en él? Amargura. Sí, hizo como que se había convertido. ¿Me está siguiendo? Sí, hizo como que recibió al Señor y hasta se bautizó. Y andaba pegado a Felipe para servirle. No, andaba amargado porque se le había ido el negocio. Andaba en prisión de maldad porque realmente no había soltado las cosas malas. Y cuando ve la oportunidad de hacerse del poder que tienen los apóstoles, ofrece dinero. ¿Para qué? Para recuperar su changarro. Y entonces Pedro lo reprende y lo regaña. Porque algunas veces no hay un cambio verdadero y genuino en nuestras vidas. Porque posiblemente no estamos convertidos, hermanos, sino simplemente convencidos. Y esta noche yo le invito a que se evalúe a sí mismo y diga verdaderamente, Señor, ¿soy tu hijo? ¿Verdaderamente soy salvo? Y si soy salvo, ¿por qué a estas alturas de mi vida, por qué a estas alturas de mi caminar como creyente, todavía sigo siendo la persona que era antes de venir al Evangelio? Porque, hermano, yo entiendo que tengamos luchas, todos tenemos luchas, amén. Todos tenemos luchas, todos tenemos piedras en el zapato, todos tenemos algo con que estamos luchando, todos tenemos un aguijón en la carne, sí, amén. Pero es un aguijón, hermano. No es que vivimos en pecado plácida y cómodamente. No es que el pecado no nos incomoda, no es que el pecado no nos hace sentir mal, no es que el pecado no nos entristece. Hermano, estamos luchando por cambiar esas cosas. Y esta noche necesitamos estar seguros que somos personas
convertidas, nacidas de nuevo, templos y morada del Espíritu Santo, y no solo profesantes, no solo convencidos, que repiten de memoria lo que han oído, pero que no ha bajado el mensaje al corazón para dar fruto. Los veo bien serios a todos. Y entonces, ¿sabe qué es lo triste? Y con esto voy a terminar. ¿Sabe qué es lo triste? Que muchas veces, oiga bien, a pesar de oír la exhortación como la hemos oído esta noche, parecería que por un oído nos entra y que por este nos sale. Parecería, hermanos, que no entra. Algunos ni siquiera nos entran. Y Simón era uno de esos. Ve el versículo 24 y se lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Respondiendo entonces Simón dijo, y vea, número 1, ni siquiera es capaz de orar por sí mismo. Rogad vosotros por mí al Señor. No es capaz de orar por sí mismo. Y número 2, pide oración no para que su corazón se convierta. Pide oración no para que su corazón se transforme. Pide oración no para que su corazón sea tocado por el poder de Dios para liberación. Pide oración no para que su corazón mude la vieja naturaleza, la vieja vida que tenía y pueda nacer una nueva vida. No, Señor. ¿Sabe por qué pide oración? Exacto. Para que las cosas que Pedro le había dicho en la exhortación no le aconteciesen. Le dice, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto me ocurra. ¿Sí, amén? Para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. No había arrepentimiento genuino en el corazón de Simón. Ahora, ¿sabe qué es lo bueno? La iglesia y el evangelio sigue caminando. Dice en el 25, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, dice, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos, dice, anunciaron el evangelio. Hermanos, esta noche debemos de llevar vidas consecuentes. Debemos de llevar vidas que reflejen lo que predicamos. Debemos de llevar vidas cuyas acciones estén de acuerdo con las palabras que decimos. A eso nos ha llamado el Señor, a vivir esta vida que es en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Denle un aplauso a nuestro Dios. Gloria al Señor. Nos vamos a poner de pie.